Bueno, chicos, chicas, dando continuidad al tema de hidroponía, hemos visto los diferentes sistemas que hay, tanto con sustratos sólidos como con líquidos, la parte tan importante de la nutrición y de cómo deben de ser esas sales minerales. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la parte de plagas y enfermedades, que en cualquier sistema agrícola es de suma importancia. Acá vamos a hablar un poquito sobre el control de plagas y enfermedades. Primero, tener claro la definición de una plaga es cuando su intervención o su control o el que esté presente en nuestra plantación nos va a causar un costo económico elevado, mayor al que sería su control. O sea, su daño es mayor a lo que nos costaría controlarlo. Si que él esté presente y nos daña una lechuga, por ejemplo, una mata de lechuga, pues estaríamos perdiendo tal vez 300 colones, 400 colones. Pero si su control para eliminar ese bichito nos cuesta 1000 colones, entonces ella no es una plaga como tal. Pero si en cambio nos mata 10 lechugas, entonces serían 3000 colones y erradicarla serían 1000 colones. Entonces ahí sí es una plaga. Y esto se los digo ¿por qué? Porque en cualquier cultivo agrícola hay que estar revisando y debe haber una tolerancia de insectos y de plagas, de enfermedades, ¿verdad? Siempre hay una tolerancia. Hay un momento en que se decide actuar, pero no podríamos estar aplicando cualquier producto o productos siempre que veamos algo, porque es parte del dinamismo que hay del agroecosistema propio. Vamos a hablar primero de los insectos, ¿ok? En el mundo de los insectos, ellos pueden causar diferentes problemas porque son muy variados. Hay algunos que tienen un aparato bucal que raspa, otros que chupan, depende el estadio del insecto. Hay insectos que pasan por metamorfosis, entonces que van a ser huevos, que van a ser larvas, que van a ser pupas, otros son ninfas, o sea, son insectos como los grandes, pero en estado pequeñito, ¿verdad? Entonces también eso es otra cosa importante para contemplar a la hora de controlarlos, cuál es el daño que me hacen y en qué estadio es que me lo hacen. Porque si resulta que quien me hace el daño es la larva, pues yo obviamente voy a controlar los adultos para que no se reproduzcan, pero a mí me interesa cortar ese ciclo, entonces en la fase de huevo, ¿verdad? Entonces yo tengo que comprender qué es el daño que me hacen y cuándo me lo hacen. Ven acá, por ejemplo, el saltamontes. El daño que me hace es de la parte de los masticadores. Y el problema con estos insectos masticadores, que en la diapositiva que viene vamos a ver que hay muchos tipos, es que nos van a reducir capacidad fotosintética, o sea, se comen la hoja, se comen donde la planta absorbe la luz solar y donde están los cloroplastos, que es donde se hace ese trabajo tan importante. Si la planta no puede fabricar su alimento, pues se va a morir, ¿verdad? También al eliminar esa parte foliar me va a dañar la parte de transpiración y eso juega un rol muy importante en jalar o en mover nutrientes. ¿Por qué? Porque la planta lo que hace es abrir unos ojitos que tiene en el en vez de la hoja que se llaman estomas y hace como una función de pajilla, succiona. Y si no tengo muchas hojas y si mi capacidad foliar se ha disminuido porque se la han comido, entonces no tengo suficiente fuerza, ¿verdad? Para hacer esa succión y para hacer el movimiento entonces de nutrientes. Por ende, la planta me va a crecer más lento o no me va a crecer. Y si son plantas pequeñas o arbolitos pequeños, ¿verdad? Que están iniciando su crecimiento, pues pueden morir. Piensen en un ataque de son popas, como acaba, ¿verdad? Con las plantas. Entonces, imagínense en una planta pequeña. Si se defolia de esa manera, pues obviamente termina muriendo. En este gráfico podemos ver, o en este esquema podemos ver los ejemplos principales de esos daños que hacen los masticadores. Vemos que son básicamente 5 tipos en los que están expuestos, o sea, que están afuera de la hoja, porque también hay algunos que son masticadores dentro de la hoja.
Entonces, en estos expuestos tenemos los cortadores de la lámina foliar, que puede ser que empiecen de afuera hacia adentro o que hagan huequitos, ¿verdad?, dentro de la lámina. Después están los esqueletizadores. Ellos comen lo más suavecito y dejan las nervaduras. Los tejedores no solamente van a comerse la hoja, sino que la van a utilizar como un hogar. Entonces ellos se enrollan dentro de la hoja y una vez que hacen su nido, por decirlo así, van comiéndosela. Los raspadores, aunque uno diga, bueno, al final no es tan grande el problema, ¿verdad? Porque no se comen toda la hoja, pues sí nos crean bastante problema, porque dañan la parte, casi siempre le en vez la parte de abajo de la hoja, que es donde están los estomas, entonces le impiden hacer esa función de succión de pajilla que antes les decía, y en el caso de los frutos, pues los deforman. Y una hoja que vaya perdiendo parte de sí también termina muriendo. Entonces igualmente perdemos toda la hoja. Y están los laminadores. En el caso de los laminadores, que puede ser parecido a los esqueletizadores, ellos son todavía más finos. Los laminadores comen en el, entre las nervaduras, pero solo comen de abajo hacia arriba. No se comen la parte de arriba. ¿Por qué? Porque todavía la parte de abajo y del medio es más suavecita. Entonces ellos buscan todavía lo más suavecito. Son como más especializados. Hay otro tipo de masticadores que no empiezan de arriba, de abajo o de los lados, sino que se introducen dentro de la hoja para hacer su daño y se comen solamente el parénquima, o sea, la parte que está entre el exterior, el centrito de la hoja. Mucho o gran parte de estos minadores, porque se les conoce así, son de la familia de las mariposas. Estos insectos lo que ponen es el huevecillo dentro de la hoja y una vez que la larva eclosiona o sale del huevo, entonces empieza a alimentarse del parénquima y empieza a hacer esos túneles. A medida que se va alimentando, pues se va haciendo el túnel mayor y finalmente hasta que ya cambia su estado, ¿verdad? Sale de la hoja, quedando la hoja con gran área afectada y muchas veces se pierde toda la hoja. Acá vamos a ver otro tipo de daño que hacen los insectos. Bueno, ya vimos los masticadores, tanto internos como externos. Estos son los chupadores. Si ustedes ven su, su aparato bucal, es un estilete, una aguja que le sale de la parte frontal. Ese estilete es igual que una aguja de una inyección. Ella es puntiaguda para poder hacer el hueco, ¿verdad? Y por dentro es un tubito donde le permite succionar, chupar. Entonces es un tipo de pajilla pero con punta, ¿verdad? Una aguja de inyección. Entonces esos chupadores nos generan dos problemas enormes. Uno, pues que se come la savia, los nutrientes de la planta, ¿verdad? Lo que ella ha fabricado, entonces es como que a nosotros venga un zancudo y nos chupe la sangre, ¿verdad? Nos consume los nutrientes, nada más que nosotros somos grandes, tendrían que comernos muchos zancudos como para crearnos un gran problema. En cambio las plantas son más pequeñas y no las afecta un insecto, sino que muchos insectos vienen a hacer esa función de chupar, ¿verdad? De robarle sus nutrientes. Y el otro gran problema es que son vectores de enfermedades. Está una planta enferma con un virus y llega el insecto, se pasa a otra sana, pues le transmite la enfermedad. Igual que pasa en los humanos, como en el caso del dengue, ¿verdad? Está una persona enferma, pues viene el Aedes aegypti, le succiona la sangre, va donde otra persona a consumir sangre y pues lleva el virus. Entonces, en el caso de los invernaderos, la parte de los insectos chupadores son de los más problemáticos, porque recordemos que el invernadero está altamente protegido contra la entrada de insectos, ¿verdad? Pero un poquito de estos insectos, 3, 4 insectos de estos rápidamente se reproducen y hacen un gran problema, porque no es
tanto el problema de lo que se van a alimentar, pues sí, ¿verdad? Le quitan energía, pero es más que todo eso, cómo rápidamente me transmiten enfermedades. Aquí podemos ver en la primera imagen de arriba a la izquierda cómo ellos les gusta estar o ponen algunos sus huevecillos y entonces están los estados de ninfa en los brotes tiernos de la hoja. Y vean que también en este caso, ¿verdad? Por su color tan translúcido es a veces difícil de identificar. Arriba a la derecha vemos el amarillamiento que causan. ¿Por qué? Porque al estar comiéndole, entonces en esas partes de la planta pues va a ir presentando deficiencias. Eh, en el de abajo a la derecha pues hay una infestación muchísimo más grande, ¿verdad? Y en el del lado que tenemos cochinilla, además de estar ya entonces débil la planta y todo, también crean esos moteados, esas partes negras, y es básicamente lo mismo. Ya están comiendo, entonces la planta va perdiendo nutrientes y en algunos casos más extremos pues muere esa parte, entonces crea una necrosis. Otro daño que nos pueden causar los insectos son los del tipo barrenadores. En este caso lo que hacen son perforaciones, son huecos, tanto en raíces, tallos, brotes florales y frutos. Huecos que pueden ser muy pequeñitos de acuerdo al tamaño del insecto o del gusano, en este caso, a otros muchísimo más grandes, hasta de centímetros, pueden causar diferentes daños. En una raíz, por ejemplo, por mínima que sea la herida, por mínima que sea la incisión, me va a dar la entrada a nematodos, que son otros tipos de gusanitos microscópicos, que van a deteriorar la parte de absorción de la raíz y también la van a dejar expuesta para que entren hongos, para que entren bacterias. Recordemos que en el suelo es un organismo vivo prácticamente, hay todo un ecosistema, entonces siempre van a estar los hongos, van a estar las bacterias, pero si la planta está sana no van a entrar, pero si se crea una herida, por ahí van a entrar. En el caso de un fruto, pues si hay una herida en el fruto, se va a hacer una cicatriz, no se va a formar bien, y si es un producto a la venta, pues no se va a vender, no es para vender. Eh, si me comen los botones florales, pues no voy a tener el fruto tampoco, ¿verdad? Porque recuerden que el fruto se produce a partir de la polinización de la flor. Si me taladrean el tallo, si estoy hablando de un producto como un árbol maderable, pierdo la calidad de la madera, pero si yo estoy hablando como por ejemplo de caña, pues igualmente pierdo el producto que yo deseo obtener, que es el tallo, ¿verdad? De la caña de azúcar. Y hablemos, por ejemplo, de tomate. Si a mí me viene un insecto y me taladrea el tallo, pues no va a haber una buena fluctuación de agua y de minerales y después de savia, de los nutrientes de la planta. Entonces, nuevamente ya se ve afectada en su crecimiento y por ende su producción. En esta diapositiva, chiquillos, es como para ejemplificar, ¿verdad? Los diferentes daños que causan los insectos barrenadores. Principalmente, no voy a decir que exclusivamente, pero principalmente es en el estado larval, ¿verdad? De gusanos, de larvas que causan estos daños. Y entonces ellos lo que hacen es alimentarse del tallo, alimentarse de la fruta, o le gusta esas partes tiernas donde está la flor, entonces ellos empiezan a comer y hacen la función de un taladro, van haciendo un hueco. Ahora, a grandes rasgos, vamos a ver algunas de las principales características que presentan las enfermedades, como para distinguirlas. En enfermedades vamos a tener aquí lo que son bacterias, hongos y también los virus. Antes de hablar en sí de las enfermedades, vamos a tener que, o tenemos que entender bien dos palabritas que son cruciales a la hora de diagnosticar una enfermedad. Esos son síntomas y signos. Cuando hablamos de síntomas, son aquellas manifestaciones que presenta la planta en reacción o resultado de la afectación de la enfermedad. Por ejemplo, una clorosis, que es que se pone amarillo, o una pudredumbre,
Y esa pudredumbre puede ser que huela o que no huela, puede ser que forme hilachas, puede ser que forme nada más algo líquido. Entonces es muy variable. Entonces esos son los síntomas, cómo se ve la planta, qué son las reacciones que presenta. El signo es la presencia, es la manifestación de la enfermedad, sea de manera macroscópica o microscópica. Por ejemplo, vemos esporas, vemos los conidios, que son las estructuras reproductivas ya a nivel microscópico. Entonces, ver sus estructuras, ver el agente causal, ese es el signo. Vamos a ir definiendo cada uno de estos posibles enfermedades o los agentes causales de las enfermedades. Entonces tenemos los hongos. Entonces dice que es un organismo eucariota que pertenece al reino fungi. No contienen clorofila porque lo que no hacen su propio alimento, y eso conlleva a que ocupa un agente que le dé la comidita, y por eso es que infectan nuestras plantas. Su reproducción es tanto sexual como asexual, lo que hace más difícil su control, ¿verdad? Porque si las esporitas, que es el polvito que uno a veces ve, se va por a través del agua, a través del aire, la mayoría sobreviven a estas condiciones, entonces lo hace más difícil de lograr contener. Muchos, o lo que hacen principalmente, es un daño a nivel vascular, o sea, los tubitos internos que son los que llevan el alimento. Entonces, si ellos van ahí porque obviamente es donde van a encontrar más comida, más fácil, más disponible, no está duro, está líquido, ya está trabajado. Entonces, ellos son parásitos, llegan ahí, se acomodan ahí, pero generan una necrosis, generan una muerte de ese lugar para consumir el alimento fácil que hay, y por ende pues evita que la planta se suministre esos recursos a otras partes. Les gusta también mucho estar en la parte de las hojas por lo mismo, son lugares donde pueden consumir o obtener rápidamente alimento. En esta lámina, chicos, chicas, lo que podemos ver son como de los principales hongos que afectan en la parte agrícola. Los oidios, mildius, anthracnosis, rollas, botrytis, fumagina. Dentro de cada uno ya hay especies definidas, o sea, estos son como grandes grupos, ¿verdad?, que causan problemas, pero ellos todavía pueden ser más, uno podría definirlos más específicamente para cada uno de los tipos de especies vegetales a los que afectan. Vean que hay algunos que crean polvitos, esos son esporas, como en el caso de la roya o el mildiu. La botrytis crea otro tipo de espora que está como en un palito, ¿verdad? Está guindando. La fumagina crea un polvo negro, y hay otros que crean como un tipo de quemazón, como es en el caso de la anthracnosis. Estos polvitos generalmente los vamos a encontrar en la parte abajo de la hoja, y eso es porque arriba vemos el amarillamiento y abajo el polvito, que son las esporas. Ellas están cubiertas del sol, de la lluvia, ¿verdad? Entonces se cuidan así, pero no todos los hongos me generan polvitos, ¿verdad? Pero sí es una manera bastante característica de identificarlos. Luego, en el caso de la anthracnosis, forma un quemado. También podemos ver ese quemado con un halo amarillento. Eso es también muy propio de los hongos. Ok, los virus son muy cuestionados, ¿son seres vivos o no son seres vivos? Pues hay varias gente o varias tesis que dicen que no son seres vivos, ya que ellos siempre van a ocupar otra célula para reproducirse, no se pueden recrear a sí mismos, entonces siempre van a ser dependientes de otra estructura. Y su definición, así lo dice, ¿verdad? Es un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella. El virus no se puede crear a sí mismo, reproducir a sí mismo, siempre va a necesitar otra célula para reproducirse o replicarse en ella.
En esta lámina, chiquillos, vemos la gran variedad de síntomas que presentan las enfermedades causadas por virus. Y ese es el gran problema de los virus, que no son como tan específicos, como que vamos a decir, ay, los virus solo crean amarillamiento o solo crean encrespamiento, eso que se enrollan las hojas. Y no es así. Cada virus es un mosaico, presenta un montón de cosas diferentes. Y lo hace muy difícil de diagnosticar y lo hace muy difícil de tratar. Realmente una planta que se enferma de un virus no tiene cura. Entonces lo que hay que hacer con eso es erradicar la planta y desinfectar el área, porque si no nos puede venir un insecto chupador y hacernos la enfermedad más grande, se transmite más, ¿verdad? No debemos utilizar como materia de siembra reproductiva o digamos, no debemos clonar, esa es la forma correcta, no debemos clonar plantas que tengan virus. Si nosotros agarramos una semilla, un cormo de plátano, lo vemos sano, pero sabemos que la plantación está enferma, y lo empezamos a reproducir, aunque nosotros digamos, no, yo lo veo bien. No, si la plantación está enferma, ahí va el virus incluido. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a seguir transmitiendo eso. Y el virus, pues si se manifiesta cuando ya el fruto esté grande, pues se nos va a podrir o se nos va a podrir el tallo o nunca nos va a crecer, ¿verdad? Entonces, en síntesis, los virus presentan muchísimos síntomas. Hay que estudiarlos bien, digamos, de acuerdo a la planta que tengamos. Y una planta enferma por virus se erradica completamente, no hay manera de curarlas. Cuando tenemos plantaciones, por ejemplo en tomate, que se dan muchos virus, pues lo que se utilizan son ciertos productos que son promotores de inmunidad. Uno trata, obviamente, y no va a perder la plantación, uno trata de salvarla aplicando diferentes productos. Sin embargo, su retraso y su producción siempre va a ser muchísimo menor a la esperada, a la que hubiera sido sin la enfermedad, aunque uno la vea ahí más o menos, ¿verdad? Entonces, el manejo de los virus es complicado. Incluso cuando hay cepas, especies vegetales que están muy contaminadas ya por ciertos tipos de virus, lo que se hace a nivel de biotecnología es cultivar las yemitas. Recuerden que las yemitas son las estructuras que están en los tallos, que son células que nos han diferenciado. Entonces podemos convertir de ahí, tener una rama, una flor, etcétera. Entonces, a nivel de biotecnología, se cogen esas pequeñas estructuras, se siembran en medios de cultivo, se les dan las hormonas y los nutrientes necesarios para inducir toda una planta. Se estudiado, se sabe que en las partes más jóvenes de la planta el virus no está presente. Entonces, eso se trata de hacer una limpieza vegetal. Veamos aquí los diferentes síntomas. Por ejemplo, el primero que dice un mosaico es una clorosis con diferentes parches, ¿verdad? Que puede ser diferentes círculos, hay algunos que hacen hasta figuras como más geométricas, cuadrados y todo. La parte del amarillamiento, que puede ser alrededor de las nervaduras, puede ser en grandes bloques, ¿verdad? Las estrías se dan mucho en lo que son gramíneas, maíz, sorgo, pastos, y son a lo largo. ¿Y por qué a lo largo? Bueno, porque hay una afectación de haces vasculares, que son los que llevan los nutrientes, y entonces si el virus se encasilla más en esas áreas, es donde vamos a ver la mayor afectación. Podríamos tener amarillamientos y secados de estructuras que se parecen, ¿verdad?, a los bronceados que hacían los insectos raspadores. Y pues ellos están unidos. Los chupadores son los principales que transmiten enfermedades de un lugar a otro, pero si un insecto vino, raspó aquí y fue a raspar allá, pues también podrían ocasionar eso, ser un vector de enfermedades. El enrollamiento de las hojas, se exponen como todas chuzas y se empiezan a enrollar en los bordecitos. Y daños en los frutos, generalmente no es tanta pudrición,
sino lo que vemos son zonas más blandas en sí y con moteados alrededor. Y frutos desfigurados, chiquillos, frutos deformes, casi pongan la firma, son virus. Ok, pasamos con la definición de bacterias. Dice que son organismos microscópicos que pertenecen también al reino eucariota. No son hongos ni virus, poseen solamente una célula y su núcleo no tiene una estructura definida y su reproducción es únicamente por división, o sea, de manera asexual. Ven algunos de los síntomas causados por las bacterias. Vemos que se forman en las raíces como un tipo de coquitos. Si partimos tallos, vemos haces vasculares o la parte de los tubitos del tallo necróticos. Mucho de lo que es pudrición es más por bacterias que por hongos. No siempre, ¿verdad? Pero sí, las bacterias les gusta más hacer ese tipo de pudriciones. Y también tiene la característica que la mayoría de las pudriciones de bacterias son con un olor bastante fétido, repugnante, algunas huelen como a pañal de bebé. En cambio, las de hongos tienden a ser pudriciones, pero no tan olorosas, ¿verdad? No con ese olor tan como de excrementos, que es lo que tiende más en el caso de las bacterias. Vemos síntomas que podríamos confundir con el caso de virus, por ejemplo, algunos encrespamientos y amarillentamiento en las hojas, entre los nervios, ¿verdad? Entonces, por eso es que hacíamos la diferencia entre síntomas y signos, porque nosotros para descubrir cuál es la enfermedad que está atacando, entonces empezamos a hacer una lista de síntomas, ¿ok? A ver los síntomas. Y ahí descartamos qué puede ser. Pero para definir en sí qué es, debemos ver, ya sea a nivel macroscópico o microscópico, quién es ese agente causal. Entonces debemos hacer revisar realmente si es un hongo, si es una bacteria y cuál es. Ok, ¿está la plaga o la enfermedad? O sabemos que tenemos este riesgo, pero ¿qué hacemos? Realmente lo más importante es una revisión diaria, tanto en horas muy tempranas de la mañana, 6 a 7 de la mañana, como al finalizar el día, tipo 5, 5 y media, porque en esas horas que son más fresquitas es que los insectos les gusta más aparecer, ¿verdad? Porque está más fresquito. Hay que revisar brotes tiernos debajo de las hojas, ser detallistas, conocer mi plantación. Entonces no solamente caminar, es abrir los ojos y observar. Se pueden utilizar, y es lo recomendado más en estructuras como invernaderos, ¿verdad? El uso de extractos botánicos, que el año pasado nosotros pues vimos bastante de esa materia. Igual en el folletito ustedes tienen ahí varias recetas fáciles de hacer en el hogar para la huerta de ustedes. El uso de banderas amarillas, esos son plásticos amarillos que les utilizamos alguna pega. Eso se utiliza porque los insectos voladores en su mayoría les atrae este color, entonces ellos van a llegar ahí por el color que les atrae y quedan adheridos. Usos de cebos, igualmente pueden ser feromonas, otros productos que el insecto va a llegar por el olor y ya sea que caigan en una estructura jabonosa o que el mismo cebo contenga algún producto que los elimine a los insectos. Prácticas culturales como lo que es un riego adecuado, no mojar hojas, siempre riego a la raíz, podar, quitar hojas enfermas, van a controlar, van a ayudar a mitigar ya sea la entrada o la permanencia, el crecimiento de estas plagas y enfermedades. Y muy importante, el aplicar todo lo que son medidas de bioseguridad, cómo ingresan las personas,
los invernaderos tienen doble puerta, entonces entro a la primera puerta, cierro y luego ingreso a la otra, me desinfecto los zapatos, si vengo de otra finca o de otro invernadero, el otro invernadero si había enfermedades me quito la ropa porque vienen los hongos, vienen las esporas, ¿verdad? Que si hay algún huequillo en el invernadero, taparlo, ¿verdad? Entonces para procurar evitar la entrada de estos. Y por último recurso, más que todo en invernadero se los digo, es la parte de químicos. Porque recuerden que son plantas que están siendo cuidadas, si utilizamos, la idea es darle al consumidor final un alimento más inocuo, más limpio, y no estar llenándolo de agroquímicos, sino también para que todo ese gasto de infraestructura, ¿verdad? Si la idea es más bien dar un alimento inocuo, limpio, y tenemos un montón de barreras físicas para evitar la entrada y la transmisión de esas enfermedades. Finalmente llegamos acá, chicos, con este tema de hidroponía. En NEO tienen una pequeña actividad que deben de realizar, un pequeño cuestionario, y cualquier consulta, pues estoy a la orden. También les voy a habilitar en NEO para que suban el cuarto avance, me parece que es el cuarto, del proyecto de hidroponía, que es ya con la siembra de las plantitas. Y cualquier consulta ustedes saben que estoy a la orden.